Curiosidades de la película Godzilla 2014. Corría el año de el 2014, es decir, prácticamente ya una década de este suceso, que tanto Legendary Pictures como Warner Bros. Se aliaron y crearon esta gran película llamada Godzilla. En esta historia, Godzilla se tiene que enfrentar a unos monstruos llamados mutos, organismos terrestres masivos no identificados, criaturas que buscan principalmente su reproducción como especie. Algo que les quiero mencionar son algunas curiosidades de la película que me parecen bastante interesantes. Número 1. El diseño original de Godzilla. Es decir, tomaron lo que ya se tenía del concepto japonés y lo que hicieron fue implementar diseños más realistas para darle un aspecto más icónico. Número 2. A pesar de que la película fue desarrollada por estudios estadounidenses, hay pequeños guiños que se utilizaron para relacionarla con el aspecto japonés, ¿no? Desde algunos actores principales que salieron en la película y el propio nombre que se le da en la película por parte de uno de los científicos, Serizawa, que lo llama Gojira. Además de múltiples referencias que se dieron en la película de sucesos ya pasados en otras películas anteriores a esta. Otro dato curioso es cómo el director Gareth Edwards buscó esta mezcla, ¿no?, de darle una sensación más realista a los efectos y destrucción que estos monstruos dejaban por su paso por las ciudades, y él se inspiró en todos los desastres naturales en los que se ha visto reflejado el daño que este tipo de situaciones masivas pueden generar en la población. Otro aspecto muy interesante de la película es la actuación de Bryan Cranston, Joy Brody, el padre de nuestro buen Aaron Taylor en la película, pues su actuación llamó mucho la atención por la increíble interpretación que dio a su papel de este tanto padre científico e investigador, de dar respuestas a lo que le había pasado en ese momento por haber perdido a su esposa, a su amada, tras todos los eventos que se desarrollan en la película por causa de Godzilla y los mutos. Otro punto importante de la película es que gracias a su gran éxito comercial fue la base perfecta para generar las posteriores secuelas, que vendrían siendo Godzilla King of the Monsters, Kong Isla Calavera y Godzilla vs. Kong, dando origen a lo que vendríamos conociendo actualmente como el Monsterverse. Sin duda este universo ha crecido bastante durante esta década ya prácticamente que ha salido, y como ustedes saben y yo lo he platicado en otros videos, esto da origen a otro tipo de sucesos. Es entonces que se lanzó esta nueva versión moderna del icónico monstruo japonés y la criatura llamada como Godzilla. Esta película fue dirigida por el director Gareth Edwards, y sin olvidar también que fue protagonizada por Aaron Taylor, así es, nuestro propio Kick-Ass, ¿no? Y la brujita escarlata, es decir, Elizabeth Olsen. Y uno de los más importantes también de mencionar que fue protagonista de esta película fue nada más y nada menos que Bryan Cranston. Así es, el mismísimo Hal está dentro de la película. En taquilla a nivel mundial, la película en ese entonces reunió una cantidad significativa, llegando aproximadamente a los 529 millones de dólares estadounidenses para su recepción mundial, dando origen a que ayudara y sentara las bases de lo que vendría siendo el universo cinematográfico de monstruos, o el Monsterverse como le conocen los fans de Godzilla y todo aquel que está involucrado con este. La película en todo momento tuvo una sensación bastante realista y muy acertada en la interpretación que se le dio a este monstruo, tanto daños a la ciudad, el desarrollo de los personajes que estuvieron ahí fue relativamente bastante bien justificado y dio origen a una serie de eventos que posteriormente conoceríamos como las bases para iniciar lo que vendría siendo las secuelas, que ya fueron Kong, la Isla Calavera, o el propio
Godzilla vs. Kong, ¿no? Que fue uno de los más conocidos en su momento. Pero gracias a esta película del año 2014 es que todo esto se ha visto posible. Y bueno, por otra parte, hablando ya de Godzilla en general, también tenemos en estos días el estreno de la película de Godzilla Minus One, una adaptación muy aparte de este universo cinematográfico, pero que también aporta dentro del lore de Godzilla. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y si el video es apoyado, también próximamente estaré hablando de las demás películas y también de Shin Godzilla, que no es parte de este universo tampoco, pero que también me gusta mucho esa película. Y díganme ustedes, ¿esta película les gustó en su momento? ¿Les gustó después? A mí me encantó, la verdad. Un día les estaré mostrando también que la tengo en Blu-ray si la quieren ver en esos unboxings que hago después. Y bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Por favor, regálenme un like. Hasta pronto.